¿Saben qué es lo que más le duele a un grupo criminal? No es solo la detención de uno de los suyos. Es el golpe inesperado. Es el decomiso que no vieron venir. Es la ruptura de su falsa sensación de control. Y eso es exactamente lo que ocurrió hoy. Hoy les hablo de la caída de El Chimpa. Una operación precisa, planeada, ejecutada con información sólida, sin improvisaciones, sin espectáculos, con resultados. Porque cuando el Estado actúa con inteligencia, los que se creían intocables empiezan a caer. Durante meses, este objetivo fue monitoreado. No fue una casualidad. No fue una denuncia aislada. Fue el resultado de trabajo de campo, análisis de inteligencia y coordinación operativa. Y sí, lo confirmo, el operativo en Jalisco no solo culminó con su captura, sino con un decomiso que cambia el panorama en la región. Pero antes de entrar en los detalles, quiero que comprendan algo importante. Muchos piensan que estas detenciones ocurren de la noche a la mañana. Que es cuestión de suerte. Que alguien cayó porque se equivocó. No. Esto es resultado de seguimiento financiero, intervención de comunicaciones bajo orden judicial, análisis de rutas, identificación de operadores y reconstrucción completa de redes logísticas. Y en este caso, El Chimpa no era un actor menor. Estamos hablando de un operador con responsabilidades claras dentro de una estructura criminal vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. No era un improvisado. No era un nombre más en una lista. Era parte del engranaje que sostenía operaciones estratégicas. Lo que se aseguró en el operativo no fue solamente armamento. No fue solamente droga. Fue información. Fue estructura. Fueron recursos que alimentaban violencia. Y aquí es donde quiero que pongan atención. Porque justo después del primer minuto de este vídeo, voy a explicar por qué este decomiso es más importante que la propia detención. Muchos titulares hablan del arresto. Pero el verdadero golpe está en lo que se aseguró. Y eso cambia las reglas del juego. Durante la intervención se localizaron armas de alto poder, equipo táctico, recursos financieros en efectivo y documentación clave. Esto no es menor. Cuando se desmantela la capacidad operativa de una célula, se genera un efecto dominó. Las rutas se alteran. Las comunicaciones se interrumpen. Los liderazgos intermedios se desorganizan. Y el miedo empieza a cambiar de bando. Yo siempre lo he dicho, combatir la delincuencia no es solo detener personas. Es desarticular capacidades. Y en este caso, la capacidad que se neutralizó impacta directamente en la operación regional. Ahora bien, ¿por qué no lo esperaban? Porque el trabajo fue silencioso. No hubo filtraciones. No hubo movimientos visibles que alertaran a la estructura. Se trabajó con círculos reducidos de información. Se ejecutó en el momento exacto. Y cuando se activó el operativo, ya era demasiado tarde para reaccionar. Eso es inteligencia estratégica. Y quiero ser muy claro, este tipo de acciones no buscan aplausos. Buscan resultados sostenidos. Buscan recuperar territorio. Buscan devolver tranquilidad a las familias. Pero esto apenas comienza. En los próximos minutos voy a explicar cómo esta captura puede desencadenar más detenciones y por qué la estructura interna del grupo podría fracturarse a partir de ahora. Lo que muchos no alcanzan a ver es que una captura como esta no es un punto final. Es un punto de partida. Cuando cae un operador como El Chimpa, no solo se afecta a una persona. Se activa una cadena de consecuencias internas dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Y esas consecuencias suelen ser más dañinas que el propio operativo. Primero ocurre la desconfianza. Después, la paranoia. Y finalmente, las fracturas. Porque dentro de estas organizaciones la lealtad no es ideológica. Es funcional. Mientras alguien produce dinero y mantiene el control, es útil. Cuando cae, se convierte en un riesgo. Y aquí es donde el decomiso juega un papel clave. No fue un aseguramiento menor. Se incautaron armas largas de uso exclusivo, equipo táctico con modificaciones específicas para operaciones urbanas, vehículos con reporte alterado y recursos financieros que no estaban destinados al consumo inmediato. Eso indica algo muy claro, se estaba preparando movimiento. Y cuando se interrumpe un movimiento estratégico, el impacto es mucho mayor que cuando se frena una operación aislada. Ahora, hablemos del contexto. Jalisco no es cualquier territorio. Es un punto neurálgico en la estructura criminal del occidente del país. Es un estado con rutas logísticas clave, con corredores hacia el Pacífico y con conexiones hacia el centro del país.
Desarticular una célula en esta zona no es simbólico. Es estructural. Durante meses se identificaron patrones, reuniones recurrentes, desplazamientos en horarios específicos, coordinación con otros operadores. Se analizó comportamiento financiero, se cruzaron datos con inteligencia federal y estatal, y se consolidó un expediente sólido antes de actuar. Porque cuando actuamos, lo hacemos con fundamento. No se trata de irrumpir. Se trata de asegurar resultados judicializables. Y eso es algo que quiero dejar claro para quienes siguen este canal. Cada operativo que se confirma públicamente ya pasó por un filtro legal, técnico y estratégico. Ahora bien, ¿qué viene después? Lo que viene es presión sostenida. Cuando cae un operador de este nivel, la estructura intenta reorganizarse rápidamente. Buscan sustituir funciones, redistribuir responsabilidades, mover recursos. Y es en ese momento donde se generan errores. Errores de comunicación. Errores de traslado. Errores de confianza. Y esos errores son oportunidades para el Estado. Aquí quiero hacer una pausa breve. Si este tipo de análisis directo, sin rodeos y con información clara te aporta valor, te invito a que te suscribas ahora mismo. Este espacio no es para el espectáculo. Es para entender lo que realmente está ocurriendo en materia de seguridad. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene en los próximos días puede ser todavía más relevante. Continuemos. Hay un punto que no se ha comentado lo suficiente, el impacto psicológico. Cuando una organización pierde a un operador y además pierde recursos estratégicos, el mensaje interno es devastador. Significa que fueron vulnerados. Que alguien los estudió. Que alguien conocía sus movimientos. Y eso genera algo que no pueden controlar, incertidumbre. En seguridad, la incertidumbre debilita más que la confrontación directa. Porque ya no saben quién está bajo seguimiento. Ya no saben qué rutas están comprometidas. Ya no saben qué información pudo haber sido asegurada. Y cuando se incauta documentación, dispositivos electrónicos y registros financieros, el análisis posterior puede abrir nuevas líneas de investigación. Lo repito, esto no termina con una captura. Esto puede derivar en nuevas órdenes de aprehensión. Puede derivar en aseguramientos adicionales. Puede derivar en congelamiento de cuentas. Y cuando se combinan detenciones con afectación financiera, el golpe es doble. Dentro del cártel Jalisco Nueva Generación no todos tienen el mismo peso. Existen niveles. Existen jerarquías formales e informales. Existen operadores logísticos, financieros, coordinadores regionales y enlaces con otras plazas. El Chimpa no era la cabeza visible. Pero tampoco era un ejecutor cualquiera. Su función, según la información que se consolidó en la investigación, estaba vinculada a coordinación operativa y aseguramiento de recursos. Eso significa algo muy concreto, era una pieza de confianza. Y cuando cae una pieza de confianza, el problema no es solo la vacante que deja. El problema es quién la ocupa. En organizaciones criminales, los ascensos no siempre son ordenados. Muchas veces son violentos. Generan disputas internas. Generan tensiones entre células. Cuando un operador cae, otros buscan ocupar su lugar. Y esa lucha por poder puede traducirse en ajustes internos. Ese es el momento más delicado. Porque una estructura que intenta reorganizarse es más vulnerable. Cometen movimientos apresurados. Cambian rutas sin planificación. Confían en personas sin suficiente validación. Y ahí es donde el trabajo de inteligencia debe mantenerse firme. Y se mantendrá. Quiero que entiendan algo, una captura estratégica no se hace aislada. Se hace dentro de un plan más amplio. No se actúa sin prever el escenario posterior. Cuando se ejecutó el operativo en Jalisco, ya se contemplaba la reacción posible de la estructura. Se contempló el desplazamiento de recursos. Se contempló el reacomodo de mandos. Se contemplaron intentos de intimidación. Y por eso la presencia operativa no se reduce después de un golpe. Se refuerza. Ahora bien, hay otro punto que quiero abordar con claridad, el mensaje a la ciudadanía. Muchas veces se preguntan, ¿esto realmente cambia algo? Sí. Porque cada aseguramiento de armamento de alto poder significa menos capacidad de fuego en las calles. Cada decomiso de recursos financieros limita la compra de más armas, más vehículos, más corrupción. Y cada captura que se judicializa correctamente debilita la narrativa de impunidad. Yo no hablo desde la improvisación. Hablo desde la experiencia operativa.
Sé cómo funcionan estas estructuras. Sé cómo reaccionan. Sé que intentan enviar mensajes de fortaleza después de un golpe. Pero también sé que cuando se les afecta logística, finanzas y mando intermedio al mismo tiempo, el impacto es real. Y aquí viene un punto aún más sensible. Cuando se incautan dispositivos electrónicos y documentación interna, el análisis forense puede revelar redes más amplias. Puede exponer nombres que no estaban en el radar público. Puede conectar operaciones en distintos estados. Eso es lo que mucha gente no ve. El operativo es el inicio visible. El análisis posterior es el verdadero multiplicador. Y en este caso, la información asegurada puede abrir nuevas líneas en otras entidades, no solo en Jalisco. Ahora vamos a hablar del nivel superior. Porque cuando cae un operador como el Chimpa, la pregunta no es solo quién lo sustituye abajo, sino cómo repercute arriba. Las organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación funcionan con una lógica empresarial criminal. Tienen estructura, tienen mandos regionales, tienen responsables de finanzas, de logística, de seguridad interna. No es improvisación. Es una maquinaria. Y cuando una pieza clave falla, o es capturada, el liderazgo superior enfrenta tres riesgos inmediatos. Primero, pérdida de control territorial. Segundo, exposición de información sensible. Tercero, debilitamiento de autoridad interna. Si un operador cercano cae, el liderazgo empieza a preguntarse: ¿habló? ¿Qué información tenía? ¿Qué dispositivos le aseguraron? ¿Quién más estaba en contacto directo? Ese momento es crítico. Porque en el crimen organizado la confianza es limitada. Y cuando se rompe, el efecto es devastador. Ahora quiero que lo vean desde la perspectiva estratégica. Cuando ejecutamos un operativo de esta naturaleza en Jalisco, no solo analizamos el impacto inmediato. Analizamos el efecto dominó nacional. El CJNG tiene presencia en múltiples estados. Funciona como una red descentralizada pero coordinada. Si un nodo importante se debilita, el flujo de recursos se altera. Y cuando el flujo se altera, surgen tensiones. Puede haber disputas por control de rutas. Puede haber movimientos internos de desconfianza. Puede haber incluso intentos de reestructuración acelerada. Pero reorganizarse bajo presión es difícil. Y aquí hay algo que quiero dejar muy claro: la presión no se detiene. Muchos creen que después de una captura fuerte, la autoridad baja el ritmo. No. Es exactamente al revés. Después de un golpe estratégico, se intensifica el análisis. Se revisan contactos. Se rastrean comunicaciones recientes. Se cruzan movimientos financieros. Se identifican patrones que antes no eran visibles. Porque cuando se abre una grieta en la estructura, hay que ampliarla. Y esto no es discurso. Es metodología. Ahora bien, también hay que hablar del impacto mediático. Las organizaciones criminales intentan proyectar fortaleza. Intentan minimizar el golpe. Intentan enviar señales de que todo sigue igual. Pero internamente saben que no es así. Porque cada operador detenido implica información comprometida. O recursos perdidos. Procesos interrumpidos. Riesgo judicial acumulado. Y cuando la acumulación se vuelve constante, la estructura empieza a desgastarse. Yo he sido muy claro desde el inicio: no buscamos espectáculos. Buscamos debilitamiento estructural. Y este caso es un ejemplo. Pero todavía hay un punto más profundo que analizar. ¿Qué significa esto para la dinámica de violencia en la región? ¿Podría haber reacciones? ¿Podría haber intentos de intimidación? Hoy no estamos hablando solo de la caída de El Chimpa. Estamos hablando de un mensaje claro. Un mensaje que dice que nadie es invisible. Que nadie es intocable. Que nadie está fuera del alcance de la ley cuando el trabajo se hace con inteligencia, con método y con determinación. La operación en Jalisco no fue un golpe aislado. Fue parte de una estrategia. Una estrategia que no busca titulares momentáneos, sino debilitamiento real. Porque cada arma asegurada es una bala menos en la calle. Cada peso decomisado es un recurso menos para financiar violencia. Cada operador detenido es una estructura que pierde estabilidad. Y quiero ser muy claro en esto: la seguridad no se construye con discursos. Se construye con resultados sostenidos. La caída de un operador como este genera reacomodos, genera tensión interna, genera incertidumbre dentro de la organización. Y esa incertidumbre es terreno fértil para seguir avanzando. No vamos a detenernos.
El análisis continúa. La presión continúa. La coordinación continúa. Porque cuando el Estado actúa con inteligencia estratégica, el crimen organizado empieza a cometer errores. Y esos errores tienen consecuencias. A quienes viven en zonas donde durante años parecía que nada cambiaba, les digo algo con firmeza: el trabajo es constante. No siempre visible. No siempre inmediato. Pero constante. Y a quienes creen que pueden operar en la sombra, el mensaje es claro: cada movimiento deja rastro. Seguiremos actuando. Seguiremos debilitando estructuras. Seguiremos avanzando. Si este análisis te ayudó a entender lo que realmente ocurre detrás de una detención como esta, suscríbete ahora mismo. Aquí no hay espectáculo. Aquí hay información clara, directa y sin adornos. Activa las notificaciones, porque lo que viene en los próximos días puede marcar otro punto de inflexión. Esto no termina aquí. Esto apenas continúa.